Bueno, nos acompaña Heriberto Rivera Vélez. Un aplauso para él. Heriberto, que llegó por Cuba, vea, te extrañamos, Heriberto. Gracias. Bienvenido, Heriberto. Chula, Mira, distancia. me dijiste que me quitara la Cuba Ver y te la regalara, así que... Me va. encanta. A mi hijo le queda o a Mateo Anoche le queda. Me encanta. Bienvenido, Heriberto. Bueno, miren, Gracias. el tema que nos compete ahora es pregunta de peticiones familiares. Se le titula así y, por ejemplo, tengo que salir de Estados Unidos a someter una petición familiar para mí. Es una de las preguntas más frecuentes y hoy vamos a ejemplificar aquí con Henry, con Celina, Lorena, Lucía y su servidor, este tema que ha tenido demanda, me decías tú la semana pasada. Que muchas personas estaban pendientes de este saturó. tema. Hablé vía Skype de este tema y nunca había recibido tantos mensajes, tantas preguntas relacionadas con este tema Así. y personas pidiéndome que hablara nuevamente del tema porque están interesados. Y es que muchos el salvadoreño, que es el tercer grupo más grande de latinos en Estados Unidos, se mantiene en comunicación con sus familiares y le dice, mira, esto es lo que está pasando. Y yo le digo, dígale a su familiar que no haga esto, porque por la mala información que hay en Estados Unidos. Ese es el problema y por eso quiero sacarlo a relucir. Yo sé que hay personas que estoy seguro hay una persona ahorita que es un amigo de un amigo que va a ver el segmento migratorio relacionado con este tema, porque esta persona lo mandaron para El Salvador no teniendo que venirse para acá. Okay. Pues queremos que las personas estén informadas, esa es la intención, que estén informadas y que le notifiquen a su familiar en Estados Unidos qué pueden o qué no pueden Yo hacer. entiendo que hay muchas personas que han sometido a un proceso de años, independiente de cuál sea, y están como trabadas en el limbo, en el sentido de que ahí están, 8, 10 años, 15 años y no se les resuelve nada. Posiblemente porque fueron mal asesoradas desde el principio, desde el inicio, y no se ha cumplido. Unas están esperando de forma errónea, porque ya tenían que haberlo resuelto, y otras que al revés, Así es. que están que ya resolvieron, ¿verdad? Pero Y no que de la no manera saben. correcta, tal vez, y no saben quizás. Y muchos pierden el proceso. Muchos terminan perdiéndolo. Las semanas antes de yo viajar y luego que mis empleados me notifican, mire, tengo este caso aquí, empezamos a chequear y han perdido su proceso migratorio por no darle seguimiento o porque alguien que lleva el proceso engavetó sus documentos, pasó el tiempo y lo perdieron. Entonces, cada proceso, y lo que vamos a la idea de tenerlo aquí, que tenía 6 casos, Gigi nos falta, vamos a hablar de ella también. 6 casos diferentes relacionados con petición, que vamos a hablar esta mañana. Okay. Eso es una idea solamente, porque son muchos. Cada caso de petición, cada caso migratorio es diferente, y es lo que tiene que comprender la persona. No porque yo tenga una petición quiere decir que es misma la que tenga Henry o la que tenga Celina. Okay. Y muchos creen que todos los procesos son idénticos, y no es cierto. Vamos a Cada proceso ejemplificar. migratorio es individual. El primero me toca a mí, es mi caso. Ok. Un ejemplo. Démosle viaje. Bueno. Lorena va a ser mi esposa. Ok. Nos vamos a casar y vamos a ser felices. Pero mire, Heriberto es el que pone la familia, ¿no? No, pues, Usted no sé aquí quién dice, está aquí, hija. pues está bien. ¿Y cuál es el problema? Pues no quiere casar conmigo. Estoy Esta bicha bromeando. no sabe lo que despierde esta bicha, pero bueno. Dice, aquí dice? dice, ¿Qué dice? Edwin se casó entró- con una ciudadana. Estoy subiendo Ah, de me categoría está de poniendo de ciudadana. ciudadana. Sí. Va, yo entré indocumentado a los Estados Unidos en el caso, me voy a casar con esta bicha que es ciudadana, me casé porque es ciudadana, que quede claro también. No Vaya. tengo deportación, no he cometido delitos, pero yo tiene 2 hijas nacidas en Estados Unidos, o sea, Así es. tenemos. Así es. Y vives en Estados Y vivo Unidos. en Estados Unidos, pero Todos estos indocumentado. casos van a vivir en Estados Unidos. Estás indocumentado en Estados Unidos. Como dice, te casaste con una ciudadana. Habías entrado indocumentado hace muchos años. Te casaste y hoy tienes 2 hijas. La pregunta es... Con ella. pues, No, pregunta con una gringa, una americana, así es. Sí, Celina es americana. Lorena es americana, vamos a decir. Sí. Así, ok. Ok. La pregunta otra vez, ¿tienes que salir de Estados Unidos para hacer tu proceso o lo puedes hacer dentro de Estados Unidos? La respuesta es que sí lo puedes hacer dentro de Estados Unidos. Bien, y esta es la pregunta que me envió una persona que me conoce, una amiga, sobre el hermano de ella que está allá. Ok. Entonces, él entró indocumentado hace 8 años, digamos eso, te contraíste en matrimonio, no te detuvo migración, no tienes un proceso de deportación, no has tenido problemas con la ley. Solamente la única inelegibilidad migratoria que tienes es ilegalidad. Hace como 3 años atrás cambió el proceso de perdones, cambió lo que es el procedimiento, el cual permitía a los cónyuges ciudadanos hacer su perdón en Estados Unidos. Entonces yo ahorita, al casarte con esta ciudadana, puedo hacerte petición en Estados Unidos y en ese caso, al ser aprobado y enviarlo al Centro Nacional de Visas, ya podemos comenzar tu proceso de perdón allá, justificarlo, decir que va a existir sufrimiento extremo, y si migración aprueba ese perdón, tú vas a venir a El Salvador 3 o 4 semanas. Pero una Nada pregunta, más. desde el momento que me caso con Lorena, el ejemplo que hemos puesto, Han que la- pasado que la 8 ciudadana- años. Han pasado 8 años en la ciudadana. A partir del momento que yo me caso, ya dejo de ser ilegal, ¿o no? No, sigue siendo ilegal, que hacer proceso. pero ahorita ya tienes un proceso migratorio disponible para ti.
Ah, ok. Que hay un Tengo el proceso derecho, migratorio, ya tienes no, el ya no me derecho a tu pueden, residencia. ya no me pueden deportar. Te Sí, podrían sí me puede deportar, por supuesto, pero ahorita, porque tu proceso ya está en el sistema. Ya. Inmigración permite, hay un beneficio que te permite hacer el perdón allá, entonces podemos hacer ese proceso en Estados Unidos. Heriberto, ¿al cuánto tiempo de haberse casado pueden comenzar el trámite migratorio? El día siguiente. Ah, perfecto. Ya rápido, Súper tan pronto rápido. tengamos esa licencia de matrimonio, Chivo. podemos comenzar el proceso de petición. Ok. Entonces, no tienes que viajar, ¿qué es lo que le están diciendo a este hermano de mi amiga? Le están diciendo, mira, vete para Estados Unidos y en 6 meses te sale el proceso. El cual no es cierto, porque ese proceso va a tardar por lo menos 2 años en salir. Eso te iba a Eso preguntar. quería preguntar, ok. ¿Cuánto? Dos ¿Cuánto años. tiempo? 2 años por lo menos de separación, Ok. cuando en sí solamente Bien. tenía que estar separado 3 semanas o 4 semanas. Tremendo. Y es lo que se están enfrentando muchas familias hoy día. Ahora mi caso, mi Que querido se espere, Heriberto, Lorenita, por 2 años, favor, entonces. mi caso. Celina, vamos con Celina. Aquí ¿Cuál tuyo, dice Celina? Vamos a ver. Entré indocumentada. Entró indocumentada, fue detenida por las autoridades migratorias, la dejaron Y ir, me pero llamaron. le dieron una orden para presentarse a corte de migración. No se presentó a corte por dejarse llevar de otras personas y le dio miedo que la deportaran. Se casó con un ciudadano y tiene un bebé. Se llama Entonces, Roger. tenemos el caso casi similar al de Edwin. Se casó con un ciudadano y tiene un bebé, entró indocumentada. Hasta allí. Ya. Ahí vamos iguales. Ahora, ella la detuvo las autoridades migratorias, le dio una orden que se llama Notice to Appear Ujú. y no se presentó a migración. Ahí El alguien- error. asesoró mal. No vayas porque te No, va a dar. alguien le Te dijo, va- no te va- vayas, te da ajá. miedo, pues es el error más grande no Es presentarse cierto. a una corte de inmigración. Claro. Porque si tú no te presentas a una corte de inmigración ya es un felony, un crimen grave y ya si te atrapan te van a deportar inmediatamente. De por Y vida. sí, sí, ese es para no partir, no perdernos de ese punto. Sí. La gente no va por temor exacto porque dicen me van a deportar, me Así van a es. agarrar. Pero ¿qué pasa entonces si no hacen eso? Obviamente hay un proceso, ya está uno ahí en la mira, pero ¿qué pasa? Tú te presentas a migración, vas a tener un proceso, el juez es el que va a considerar si te da una orden de deportación, una salida voluntaria. Ok. Pero tenemos un caso similar que tiene salida voluntaria. Y la salida voluntaria ya tú obedeciste en la corte, si no sales no tienes muchos problemas. Pero si no vas a la corte es el problema grave. Mira, Heriberto, y si en algún caso está bien enfermo, no Ajá. puede ir, ¿qué se hace? Tú supone que tengas un abogado y si tú estás bien enfermo, ese abogado presenta una moción a la corte que haga o sea, que cancele esa presentación, esa Para orden de otro día. presentarte y consiga una cita posteriormente. Con pruebas Esa para la situación. enfermedad, es decir. Pero ya tenemos, vamos a seguir con el caso. Ya Ok. tienes una orden de deportación. Aunque estás casada con un ciudadano, ya el perdón no lo puedo hacer en Estados Unidos. Ah, ok. Porque tienes ya ilegalidad y deportación. Ajá. Al tener deportación, tú vas a tener que salir de Estados Unidos a hacer ese proceso. Pero lo que ¿Y mi tienes, marido? pero el problema que tienes es La que bebé. el faltar una Mi corte, bebé. el faltar una corte de migración son 5 años de castigo sin perdón Hay fuera que, de Estados hay que Unidos. ir entonces. ¿Ah? Hay que ir entonces. Entonces, Para esa es que- la cosa, tendrías que ir, ya no fuiste, ya la perdiste. Ya perdió. Ya no fue a la corte. Entonces, al casarte con el ciudadano, sí tienes derecho a una residencia. Pero el castigo de 5 años no te lo puedes quitar. Tienes Es que que- salir por 5 años. Yo tengo unos cuantos Hay que clientes esperar en los esta 5 años situación. entonces. Tienes que ¿Qué? esperar 5 años fuera para después procesar el perdón y poder regresar. Qué duro ¿Ok? por la familia, Entonces pues, ya el tiene que bebé. salirse esos 5 años, que el esposo se venga. Y ahí es donde muchos terminan separando. Sí, porque Ahí todo, donde se todo lo pierde. que puede pasar en 5 años. Ahora, Así es. Heriberto, ¿qué Muchas pasa cosas. Amor de lejos, ¿Qué acuérdate. pasa que si hacemos lo correcto entonces? ¿Qué pasa si hacemos lo correcto? ¿Qué pasa si yo voy? Ajá, si Como vas a que es migración, diferente, ajá. ahí el juez de migración puede determinar que tienes un caso de asilo, porque tiene ciertas evidencias, puede determinar que no puedes regresar al país por ciertas razones, pero en muchos casos te permiten quedarte en Estados Unidos. La mayoría te podrían permitir quedarte en Y Estados seguir Unidos. llevando el proceso, Seguir pero llevando el estoy ahí proceso. con mi marido y mi Pero hija. estás allá con tu Exacto. familia, así Ok. es. Esa es la cosa. Lo importante es no faltar a esa corte de migración. Ok. Entonces, ustedes Ok. tenían casos similares, pero por haber faltado a la corte de migración, Exacto. no podemos hacer tu proceso. Lo que he visto es que muchos son engañados y le hacen el perdón por ilegalidad allá, salen del país y ya se dan cuenta que no pueden regresar después de haber gastado tanto Malas dinero. Ahorita Así que es. decís eso, haciendo el paréntesis del amor, si la otra pareja lo ama, se va a regresar con él. Bueno, ahí estamos. Ah. ¿Qué es el caso Sí, que sigue? debería. ¿Qué es el caso que Vamos sigue? con Vamos a ver. Henry. Voy yo. Henry. Dice, entró indocumentado hace más de 10 años, peticionado por el hermano ciudadano. Su fecha de prioridad está vigente. Su madre, residente en Estados Unidos. ¿Puede someter el perdón migratorio en Estados Unidos? Es la pregunta. Ahí tenemos una Mándalo. petición de hermano, un caso diferente, la categoría F4. Usualmente entre hermanos no se pueden transmitir perdón. Ok. Tú estás dentro de Estados Unidos. Ahora, tienes derecho a un perdón migratorio porque tu mamá es residente Ok. y ella te puede transmitir ese perdón. Entonces, porque la mamá aquí es residente, aunque fue peticionada por el hermano,
podemos conseguir que migración, porque hoy ya con el nuevo ajuste en la ley que hay de perdones, o sea, el cambio de procedimiento que acaba de salir el mes anterior, el 28 de agosto, 29 de agosto, se pueden hacer perdones para hijos de residentes y padres y cónyuges de residentes en Estados Unidos. Y aunque él no lo pidió la mamá, pero tiene derecho al perdón mediante la mamá, podríamos intentar con migración que acepte ese perdón en Si es Estados Unidos. residente también. Así es, si es residente. Si no lo acepta la migración, podemos someter el perdón aquí. La diferencia es que aquí ya va a tardar un año en lo que se va, claro. y en Estados Unidos ya viene, si lo aprueban el perdón allá, ya viene y puede viajar inmediatamente. En cuanto a los perdones migratorios, ¿hay alguna diferencia o el beneficio de que sea residente o ciudadano la persona que no lo puede transmitir? No, para nada. Lo más importante en perdón es el sufrimiento extremo, lo que llaman extreme hardship, extremas penurias. Entonces, en tu caso, hay muchos hermanos o sea, si tú tuvieras, el que no tienen padres residentes allá no tienen derecho a ese perdón, porque hermano no transmite perdón a hermano. Entonces ahí ya el caso se detendría, pararía completamente. En muchos casos los envía también, donde envían a los hermanos aquí, no vete que ya te van a hacer tu proceso. Pero mire, Heriberto, y tienes derecho a perdón, y aquí terminan diciendo no tienes derecho a perdón, Perdón, tienes que que- estar 10 años fuera. perdón que te interrumpa, te lo pregunté fuera de aire, pero entra en materia en lo que estamos platicando. Estas pseudo oficinas u otras oficinas que mal asesoran, Ajá. saben que asesoran mal realmente, lo hacen por lucrarse económicamente y sacar más plata al cliente, o realmente desconocen las leyes migratorias. Porque tú lo hablas con propiedad, o sea, es decir, como que todo tiene solución, Sí. si se aplica y se hace a tiempo, en la Así mayoría de es, los casos, ¿verdad? así es. Pero esta persona me da a mí la idea de que desconocen. En O lo muchos hacen- casos lo hacen- podrían desconocer. Hay personas en Estados Unidos que son notarios, que nunca han estudiado la ley migratoria, solamente saben llenar formularios. Hay abogados de migración, porque lo he visto en ciertos programas de migración de las cadenas latinas allá, que salen al aire y dan información completamente errónea. Pero, bueno, Y a veces lo hacen por lucrarse, en ese caso. Entonces, te pueden conocer la ley, pero por decir, no voy a desperdiciar hacer ese perdón, son miles de dólares que voy a perder, pero es completamente injusto. Porque tú podías decirle, mira, ya no salgas del país porque no vas a poder regresar, aunque tú pierdas, pero es bueno ser directo con el cliente. Y muchos clientes en mi oficina llegan y digo, mira, no se puede hacer nada por ti. ¿La verdad? Sí, se lo digo, no se puede hacer nada, paremos el proceso. ¿Para qué seguir si no vas a obtener un beneficio? Entonces, es el problema. Muchos conocen la ley, pero se aprovechan y ven en el inmigrante un símbolo de dólares. mira,